Pues hermanos, este día va a ser la parte número 2. Les prometí que vamos a continuar estudiando esto y cómo es que hay un conflicto sobre el alimento. Así es que por eso el título de hoy es una batalla del alimento espiritual o de la Biblia. Inclinemos el rostro. Padre mío, te agradecemos por esta mañana. Te agradecemos por tus promesas, Señor, en tu Biblia, que tú nunca nos dejarás siempre y cuando, Señor, hagamos tu voluntad. Más aparte, Señor, sabemos que estamos viviendo en los últimos días, sabemos que hay diferentes herramientas que usa Satanás para desviarnos de tus caminos, alejarnos de ti. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda darnos la fortaleza, la victoria, y que Jesucristo siga siendo mostrado a través de nuestro carácter más y más. Pedimos esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Am I on? Do you need me to turn it on? Okay, it's on. Los invito a que abramos nuestras Biblias, hermanos, al libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. La semana pasada les enseñé cómo es que hoy en día tenemos un problema epidémico sobre la salud. Que una de las señales de los últimos días iba a ser las diferentes plagas y enfermedades que iban a haber. Hoy en día estamos mirando enfermedades en grande cantidad que nunca habíamos visto. Se dice, hermanos, hoy en día que nuestros hijos quizás no vayan a vivir más largo que los padres. Es interesante, la primera generación en que los hijos no viven más tiempo que los padres. Desafortunadamente vemos jóvenes hoy en día con diabetes desde nacimiento. A veces están en kinder, en primero o segundo grado y ya tienen diabetes. Hermanos, esto es algo serio, una enfermedad, una plaga. Miramos que las mayores razones de muertes en este país, que sobrepasa 1 millón al año, son enfermedades como el cáncer, el diabetes, alto colesterol y también las medicaciones que uno requiere, tal como lo dijo el médico. Hermanos, quiero enseñarles que esta batalla no es nada nuevo. Realmente esto es una batalla que desde el principio ha existido. Este día quiero que aprendamos no solamente qué tan importante es, pero cómo es que Dios a través de esa misma batalla quiere darnos la victoria. Comencemos aquí en Génesis capítulo 3 y el versículo 1 dice: la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín de Dios, dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Hermanos, ¿qué fue la primera herramienta que usa Satanás para tentar a Eva? El apetito. Es interesante que aún en la perfección, ¿qué se usa como tentación? La comida. Aún la comida. Obviamente, Eva sabe que este árbol no es bueno para ella, ¿sí o no? Y lo va a rechazar, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo a ver qué dice. El versículo 4 dice: entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. El versículo 6: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y ¿qué hizo? Y comió. Y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Hermanos, ¿Eva sabía que este huerto era mala para ella? ¿Era mala comer de este? Ella lo sabía porque Dios mismo le había dicho estas instrucciones a Adán. Pero ¿qué sucedió aquí? ¿Qué dice la Biblia aquí? La Biblia nos deja saber aquí que algo cambió en su mente. ¿Y qué hizo con ese huerto? Tomó de él y lo comió. No solamente lo comió ella, ¿qué dio? Lo compartió con su marido. Una pregunta: ¿qué cambio hubo en la mente de Eva a que unos momentos antes de esta experiencia ella sabía que este árbol era malo para ella y de repente ella lo ve como algo bueno para ella? ¿Qué cambió? Noten lo que dice el versículo 6. ¿Qué dice ahí? Cuando la mujer, ¿qué? Vio. ¿Qué cambió? Lo que cambió era cómo miraba y cómo percibía este alimento. Dios le había dicho: esto no es bueno para ti, pero alguien vino y la engañó, haciéndola creer que realmente es bueno para ti. ¿Sí o no? Sí.
Hermanos, es interesante porque hoy en día lo que la Biblia nos dice y lo que el mundo por mucho tiempo nos ha dicho que es bueno para nosotros, no siempre es igual. No siempre es igual. Hoy en día ya la ciencia como que no les queda de otra, ahora tienen que decir la verdad, que hay cosas que no son buenas. Entre la semana que pasó, del sábado pasado a este sábado, salió un estudio, no sé si ustedes escucharon de este estudio, mostrando que la comida, las carnes rojas causan ¿qué? Cáncer. Causan cáncer. ¿No habíamos nosotros estudiado sobre esto el sábado pasado de la Biblia? Y apenas 2000 años después, más bien entonces es como unos 3000 años después, la ciencia está confirmando lo que nosotros ya habíamos estudiado de la Biblia. Interesante, ¿verdad? Y vayamos a leer aquí el versículo 6 de nuevo. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ¿realmente era bueno para comer, hermanos? No era bueno para comer. Agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Realmente le iba a hacer más sabia? No. Es interesante que este fruto también era codiciable para ¿qué cosa? Para los ojos. Cuando ustedes han ido a un restaurante bueno para comer, ¿cómo hacen la comida parecer? Muy rica, ¿verdad? ¿Ustedes han visto comerciales donde promueven comida? ¿Verdad que se ve bien horrible? No, ¿verdad? ¿Cómo la hacen aparentar? Bien, bien deliciosa, sabrosa. O sea, la hacen parecer linda, codiciable para el ojo. Hermanos, así ha trabajado Satanás desde la fundación del mundo. Pero claro, este es solamente un ejemplo, ¿verdad? Vayamos a ver si hay otro ejemplo en la Biblia donde vemos. Obviamente sabemos lo que sucedió aquí. Vayamos al libro de Mateo capítulo 4. Mateo, en el Nuevo Testamento, capítulo 4. El primer ejemplo estaba en el Antiguo, ahora vamos a ver el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 4 y el versículo 1. ¿Estamos ahí? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué herramienta usa Satanás para tentar a Jesucristo aquí? El apetito de nuevo otra vez. ¿Y cuándo vino a tentar a Jesucristo? ¿Después de que él había comido un buffet? Cuando tenía hambre, cuando estaba cansado. En su punto más débil es cuando Satanás llega. Y es interesante que uno quizás piense que cuando Satanás tenta a uno, que lo va a tentar con cosas como hoy en día pensamos que las drogas, con el alcohol, quizás en traicionar a tu pareja o hacer alguna mentira o robar. Pero en este caso, ¿cómo nos tenta cómo tenta el diablo a Jesucristo en su punto más débil? Cuando está en necesidad, pero en su apetito. ¿Será que Satanás todavía nos puede tentar con el apetito? Jesucristo es Dios mismo. Vino aquí para salvarnos, ¿verdad? Para rescatarnos. Vivir una vida de obediencia. Y aún al Hijo de Dios, Satanás, lo que usa como una de sus herramientas más efectuosas contra la humanidad, dice, el Hijo de Dios también va a caer con esto. Y era el apetito. Saben, es interesante, ¿cuándo es que llegó Satanás aquí? Cuando le dio más hambre. ¿Ustedes cuándo creen que Satanás va a venir a tentarnos más? Cuando tenemos hambre, ¿verdad? Cuando tenemos hambre. Él no va a venir a tentarte después de que tú te hayas comido unos frijolitos con tortillas recién hechas y un chilito de tu mamá, en el caso de mi mamá, de mi esposa, ¿verdad? Usualmente Él viene cuando tienes más hambre. Saben, yo estaba antes en Alcohólicos Anónimos y había un dicho que decíamos que se dice halt. Halt significa en español alto. Y significaba alto. Sí, perdón, significaba algo. Halt significaba cuando hungry, angry, lonely or tired. En otras palabras, pon un alto cuando tú tienes hambre, cuando estás hungry, cuando estás enojado, cuando estás a solas o cuando tienes hambre.
perdón, estás cansado, cuando estás cansado. Hermanos, estos son los momentos en que más Satanás nos tenta. Pero vayamos a otro ejemplo, vayamos al libro de Mateo capítulo, más bien vamos a ir a Lucas esta vez, Lucas capítulo 17. Obviamente esto sucedió en los tiempos de Adán y Eva, en los tiempos de Jesucristo, pero quizás nosotros somos más civilizados, somos más inteligentes que las diferentes generaciones anteriores. Obviamente nosotros vamos a poder resistir y Satanás sabe que con nosotros esto no va a funcionar, ¿verdad? Vayamos aquí a San Lucas, el capítulo 17. Comencemos aquí en el versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en el día que regrese el Hijo del Hombre. Y noten lo que dice el escritor bíblico. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. ¿Será alguna casualidad que cuando Jesucristo compara su venida a los días de Noé, las primeras dos cosas que menciona es el alimento y lo que uno bebe? ¿Es coincidencia eso? Miren, quizás tú pienses, Joan, esto es una coincidencia. Aquí él nomás está diciendo que la gente seguía viviendo como lo hacían hasta que vino el diluvio. Pero nota lo que dice el próximo versículo, el versículo 28. También será como en los días de Lot. ¿Y qué dicen los días de Lot? Comían y ¿qué? Y bebían. Compraban y vendían, plantaban y edificaban. En el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y áspure y destruyó a todos. Interesante que en ambos casos, las primeras dos cosas que mencionan es ¿qué cosa? La comida y lo que uno tome. ¿Es coincidencia eso o es que Dios nos quiere decir algo? Quizás tú has visto estos pasajes antes y no lo habías notado. Sabes, el Espíritu de Profecía menciona, cita estos dos pasajes en relación a la segunda venida de Jesucristo y menciona que una de las razones por la que la gente en los días de Noé y en los días de Lot fueron destruidos era porque lo que ellos comían y tanto que ellos comían, porque ellos comían demasiado, eso no les dio buen conocimiento de las cosas espirituales y llegó a que pecaran al punto que ellos pecaran. En otras palabras, ella hace la conexión entre lo que uno come y entre lo que uno hace en su vida, así como lo está diciendo aquí en la Biblia. Pero hermanos, vayamos aquí a 1 Corintios capítulo 10 para ver aún un poco más de evidencias. Si eso no nos convence, quizás esto próximo sí. 1 Corintios capítulo 10. Aquí la Biblia nos menciona un ejemplo del Antiguo Testamento del que nosotros que estamos viviendo en los últimos días debemos de aprender. Dice, 1 Corintios 10:1. Hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El ejemplo de los israelitas en el desierto y lo que ellos codiciaron es de ejemplo ¿para quién? Para nosotros, para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos hicieron, codiciar lo mismo que ellos codiciaron. En un momento vamos a ver qué es una de las cosas que codiciaron en el desierto. Pero antes de que leamos esta experiencia, quiero que vayamos aquí al versículo 11. El 10 y el 11 más bien. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los que. ¿Por qué se tiene escrito en la Biblia la experiencia de los israelitas en el desierto? ¿Para quién se escribió? Para mí y para ti, los que vivimos en los últimos días. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Entonces, ¿quieres saber algo? Lo que está escrito sobre los israelitas en el Antiguo Testamento tiene más importancia para ti hoy en día y mejor aplicación para nosotros en los últimos días que para aquellos que vivieron antes de estos tiempos. ¿Sabías tú eso? La Biblia aquí me está diciendo
que lo que fue escrito aquí en el Antiguo Testamento sobre los israelitas, ¿para quién fue escrito? Para la última generación. Para la última generación, para nosotros. Ahora vayamos a ver qué es lo que ellos codiciaron, de qué murmuraron y qué podemos aprender nosotros sobre este pueblo. Vayamos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 16. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, y vamos a ir aquí al capítulo 16. Y el versículo 4. Noten lo que dice. ¿Estamos ahí? Amén. El Señor dijo a Moisés: os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá diariamente y juntará la porción para cada día, para que yo los pruebe si andarán en mi ley o no. ¿Qué pan es el pan que Dios les va a enviar aquí? ¿Cómo se le llama? Maná, ¿verdad? Un poco más adelante nos deja saber que se le llamó maná. Pero es interesante que, ¿qué es la herramienta que Dios usa para probar la gente, su pueblo, para ver si van a obedecer su ley? El apetito. El apetito. Una pregunta entonces. ¿Quién fue el que usó la herramienta en el Edén para probar el pueblo de Dios? En ese caso era Adán y Eva. ¿Quién fue? ¿Quién puso el huerto del conocimiento y del bien y del mal en medio del jardín? Dios. ¿Dios los tentó? No. Fue Satanás. Pero Dios los probó. Él permitió que estuviera allí la tentación para ver si realmente iban a obedecer sus mandamientos. ¿Sabes? Es interesante porque muchas veces pensamos que es solamente Satanás el que nos tenta sobre el alimento. Pero ¿sabes quién permite que Satanás nos tenta? Dios. En el desierto, cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, ¿quién guió o quién llevó a Jesucristo al desierto? Si te acuerdas, ya lo leímos. Allí en Mateo capítulo 4, versículo 1, decía que el Espíritu Santo lo guió al desierto. ¿Quién permitió la tentación del apetito? Dios. Y aquí, ¿quién está probando al pueblo de Israel con el apetito? Dios. Noten lo que dice el versículo 3. El versículo 3. ¿Se acuerdan que murmuraron sobre algo? Capítulo 16, versículo 3 dice: dijeron los israelitas: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. Nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué es lo que codiciaron y de qué murmuraron el pueblo de Israel? ¿Saben qué es lo que codiciaban? Lo que ellos estaban comiendo, ¿dónde? En Egipto, de donde Dios los acaba recientemente de sacar. ¿Por qué es que esto era un gran pecado, como lo dijo allí en Corintios Pablo? ¿Por qué fue un gran pecado? Porque vamos a leer unos pasajes inmediatamente antes de esto y vamos a ver por qué fue un gran pecado. Vayamos allí al capítulo 15. El capítulo 15 y el versículo 26. Literalmente estamos leyendo como unos 4 versículos antes de ese. Éxodo 15, versículo 26. Acaban de cruzar el Mar Rojo, acaban de alabar al Señor, acaban de pasar por 3 días sin agua y milagrosamente Dios les da agua. Y noten lo que dice aquí el versículo 26. Y les dijo: si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo, Señor, el Señor, ¿tú qué? Tu sanador. ¿Cómo quería Dios sanar al pueblo de Israel? ¿Qué les dio unos pasajes después de esto, del cielo? El maná. ¿Cómo los iba a sanar? A través de su alimento. ¿Qué fue lo que les trajo a los egipcios sus enfermedades? No es que Dios no los quería y los castigó con enfermedades. ¿Qué fue? Fue lo que ellos estaban comiendo lo que les dio esas enfermedades. Nomás para asegurarme de nuevo, busqué las citas, los estudios de nuevo anoche sobre las enfermedades de los egiptos. El tipo de enfermedades que los egiptos tenían
asombrosamente, son el mismo tipo de enfermedades que hoy vemos aquí en nuestro país, los Estados Unidos. Morían de ataque de corazón. Tenían mucho colesterol y grasa en sus arterias. Y estas son las mismas enfermedades que estamos mirando hoy en día de nuevo. Morían a una edad temprana. Algo que estamos mirando hoy en día también. Interesantemente, hermanos, lo que Dios les está diciendo aquí a los israelitas es, ¿se acuerdan de qué enfermedades morían los egipcios? Pues ustedes no van a tener que morir de eso si obedecen lo que yo les mando. Si obedecen lo que yo digo. Inmediatamente después de esto, ¿qué leímos en el versículo 3? El 16:3. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Murmuraron y codiciaron la comida, ¿de dónde? De Egipto. Y no solamente eso, hermanos. Al fin, luego, por razón de tiempo, no voy a compartir ese pasaje. Bueno, más bien sí tenemos tiempo. ¿Está bien ese reloj? Vayamos al libro de Números capítulo 11. Números 11. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números. Inmediatamente antes de Deuteronomio. Números capítulo 11. Números 11 y comencemos desde el versículo 4. Números 11, 4. ¿Estamos ahí? Los extranjeros que iban con ellos, hablando de los extranjeros de Egipto y también los israelitas que tuvieron un vivo deseo y los israelitas volvieron a lamentar. En otras palabras, no fue la primera vez, lo volvieron a hacer. ¿Quién nos diera comer carne? El 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, melones, no sé cómo se traduce esto en la mía, cebollas y ajos. Y ahora nuestro ser se acaba y nada vemos, sino ¿qué cosa? Sino maná. El maná, y luego describe qué es lo que... ¿De qué se están quejando el pueblo de Israel aquí? Del alimento que el Señor les había proveído milagrosamente. ¿Saben cómo le menciona el salmista a este tipo de comida? Pan de ángel. Pan de ángel. ¿Tú crees que los ángeles cocinan mejor que nuestros padres de la panadería? Yo me imagino que sí. ¿Y sabes qué es interesantemente? Que ellos rechazaron y se cansaron de la comida celestial. Si se cansaron de la comida celestial, ¿ustedes creen que estaban listos para entrar a la tierra prometida? Es interesante porque esto fue lo que Dios usó para probar al pueblo de Israel, para ver si obedecían sus ¿qué? Sus mandamientos, sus leyes. En los últimos días, ¿se menciona un pueblo que guarda los mandamientos de Dios? ¿Sí o no? En los últimos días, si hay un pueblo que se menciona que guarda los mandamientos de Dios, ¿será que el Señor también los probará sobre lo mismo? ¿Sobre el apetito? Hermanos, yo creo que sí. Yo creo que sí. Interesantemente, ¿qué nos ha dado a la iglesia adventista como mensaje especial? El brazo derecho se le dice, ¿verdad? El mensaje de ¿qué? Pro salud. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante este conflicto. Pero es interesante que, hermanos, estas lecciones están escritas ¿para quién? Para los que vivimos en los últimos siglos, en los últimos días, para que no codiciemos como ellos codiciaron, para que no nos quejemos como ellos se quejaron. Ahora la pregunta es, ¿realmente hace una diferencia lo que uno come? Ya miramos a través de diferentes ejemplos que sí. Pero si tú aún no crees esto, vamos a ver unos ejemplos más. ¿Qué les parece? Vayamos al libro de Éxodo capítulo 5. Sabemos que lo que los egipcios comían y lo que los israelitas comían en el desierto eran lo mismo, ¿sí o no? No, muy diferentes. Éxodo 5 y versículo 2, ¿estamos ahí? Más bien, comencemos en el versículo 1. Capítulo 5, versículo 1 dice, después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón. Le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón, ¿qué respondió? ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Sabemos que Faraón aquí está retando al Señor, como quien dice. Pero aparte de eso, dice la Biblia que él endureció su corazón. En otras palabras, se mantuvo orgulloso y no quería obedecer. ¿Qué es lo que causó
que Faraón respondiera de esta manera? ¿Te asombraría si yo te dijera qué es lo que él come? Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 30. Proverbios, capítulo 30. ¿Qué es lo que dijo Faraón? ¿Cómo contestó? ¿Quién es quién? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Dios? Proverbios, capítulo 30. ¿Estamos ahí? El versículo 8 y el 9. Aparta de mí falsedad y mentira. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan diario. No sea que me sacie y te niegue diciendo, ¿quién es el Señor? ¿Qué dice la Biblia ahí? Cuando uno come demasiado, ¿qué dice ahí? O no come lo que le beneficia. ¿Qué dice? ¿Quién es el qué? ¿Quién es el Señor? ¿Qué es lo que dijo Faraón? ¿Quién es el Señor? ¿Ven lo que dice aquí la Biblia? ¿Qué es lo que causó que Faraón dijera, ¿quién es el Señor? Yo no lo conozco. Conforme al hombre más sabio del mundo, ¿qué dice aquí el versículo 9? No sea que me sacie y te niegue diciendo, ¿quién es el Señor? O siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Interesante, hermanos. ¿Puede ser que lo que uno come, en lo que uno come puede negar al Señor, literalmente? Mi Biblia lo dice que sí. Vemos el ejemplo de Faraón y vemos el pasaje aquí en la Biblia. La Biblia dice que a través de 2 o 3 testigos la verdad se confirma. Interesante, ¿sí o no, hermanos? Asombroso. ¿Por qué es tan importante? Porque impide tu entendimiento espiritual. Porque te puede ayudar a vencer el orgullo o te puede también ayudar a guiarte más al pecado, a alejarte más del Señor. Por razón de tiempo, quiero ver solamente un ejemplo más. Vayamos al ejemplo de Jesucristo, al libro de Isaías capítulo 7. Este era nuestro pasaje bíblico, nuestra lectura bíblica, perdón. Isaías capítulo 7. Y si tenemos tiempo, comparto los otros ejemplos con ustedes. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Isaías capítulo 7. Leamos aquí el versículo 14. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará, ¿qué cosa? Emmanuel. Esta profecía, ¿de quién está hablando? ¿Quién nació de una virgen y se llamó Emmanuel, conforme a la Biblia? Nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? La profecía no para ahí. Sigue la profecía en el próximo versículo. Note lo que dice. Comerá requesón y miel hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo que. Una pregunta, ¿lo que uno come, conforme a esta profecía, lo que uno come le puede dar fuerza de voluntad para resachar lo malo? ¿Sí o no? Conforme a lo que dice la Biblia, la profecía sobre Jesucristo, el alimento de Jesucristo en su niñez determinó qué tan fuerte iba a ser de voluntad cuando sea mayor. ¿Qué dice allí la Biblia? ¿Qué es lo que el alimento le iba a dar la fuerza de ser? Hasta que sepa desechar lo que, lo malo y elegir lo bueno. Lo que uno come le da no solamente conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, sino que también le da la fuerza de voluntad para rechazar lo malo y elegir lo bueno. ¿Por qué es que el alimento, y este es un conflicto tan grande? Porque Satanás sabe nuestro punto débil. Él sabe que si Él nos puede llegar a caer en el alimento, Él nos tiene. Aunque sepamos que el pecado es pecado, pero no tendremos la fuerza de rechazar lo que es malo. Si aún todavía no me creen después de esto, les voy a leer esta cita. Esta cita se encuentra en el libro de Temperancia del Espíritu de Profecía. El primer capítulo. ¿Sí es el primer capítulo? Creo que es el primer capítulo. Página 12, el primer párrafo. Dice lo siguiente. Escuchen muy claramente. Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana.
Aquí Elena de White está viendo en visión Satanás reuniéndose con sus ángeles, una junta especial. El propósito de esta junta es a ver qué es la mejor manera de hacer el mayor daño a la raza humana. Sigue diciendo, se hizo una propuesta tras otra, hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre, y subyugar de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Asombroso, ¿sí o no, hermanos? Es tan asombroso que tú y yo tenemos el privilegio en los últimos días, a través del profeta que Dios nos ha dado, de ver esta junta. Lo voy a leer de nuevo, quizás no captaron todo. Lo voy a leer de nuevo. Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre, y subyugar de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Es interesante y coincidencia que desde los tiempos de los últimos días, desde el año 1798, hemos visto una gran revolución sobre los alimentos procesados. Es interesante que todos los alimentos procesados que tenemos hoy en día, comida enlatada, comida hecha con mucho azúcar y grasa, no se vio por la mayor parte del mundo. Y hoy en día se ve tantas cosas que por la mayor parte de la raza humana no existían. ¿Hasta cuándo? Hasta los últimos días, cuando Satanás iba a poder hacer su gran esfuerzo para engañar al mundo. Pero Jesucristo nos da una linda promesa, hermanos. Vayamos al libro Apocalipsis capítulo 3 para concluir con este pasaje. Apocalipsis, ¿qué capítulo? 3. A veces quizás nosotros leemos pasajes y no nos damos cuenta de qué tan importantes son estos pasajes. Este pasaje aún me asombra y me da un poco de risa porque también se usa el alimento. Noten lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 19. Estamos ahí. El mensaje para la iglesia de Laodicea, que significa los que son juzgados. Nosotros ahorita que estamos viendo en el tiempo del juicio. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Si este mensaje quizás es un poco duro, ¿qué dice Jesús? Él no lo da porque Él nos ama. Sigue diciendo, sé pues celoso y arrepiéntete. En otras palabras, cambia tu manera de vivir. Sigue diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y ¿qué va a hacer? Y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes que Satanás no es el único que quiere cenar contigo? ¿Quién más quiere cenar contigo? Nuestro Señor Jesucristo. Es un poco humoroso, ¿verdad? Da un poco de risa saber que aún Jesucristo, en darnos la victoria, Él quiere comer con nosotros. Sigue diciendo, al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué le dio a Jesucristo fuerza de voluntad para vencer al enemigo? Lo leímos en Isaías. ¿Qué fue? Su alimento de niñez. Hermanos, hemos visto claramente y evidencias a través de la Biblia que hay un conflicto sobre la raza humana. ¿Y qué es la base? El alimento, el apetito. Lo vimos en Adán y Eva, en Jesucristo. Lo vimos en aquellos que perecieron los días de Noé y Lot. Y hermanos, también lo vemos en los últimos días con el ejemplo de los israelitas. Vemos, hermanos, que el alimento también nos puede guiar a acercarnos al Señor o alejarnos como lo hizo Faraón. ¿Quién es el Señor? Retando al Señor. No solamente eso, miramos también, hermanos, que Jesucristo venció por lo que Él comió cuando era joven. El alimento da fuerza de voluntad físicamente, mentalmente e espiritualmente.
Y finalmente, como miramos aquí, hermanos, miramos que Satanás, eso es lo que él está usando en los últimos días. Pero Jesucristo nos promete también victoria si obedecemos sus mandamientos sobre esto también. Hermanos, ya está acabando el tiempo. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Primero, hermanos, una de las cosas que podemos hacer es quizás cortar comer entre comidas. Saben, es importante comer a ciertas horas del día. Si tú comes 3 veces al día, también comes entre comidas, intenta de cortar las snacks y nomás comer esas 3 veces al día a su horario. Intenta de cortar las bebidas de azúcar, como las sodas. Muchas sodas, hermanos, tienen mucho azúcar. Y también las sodas negras tienen cafeína. Y eso no es bueno para uno. Corta eso también. Si tú no puedes cortar la carne de nuevo, luego, corta las carnes rojas primero. Y después de un poco de tiempo, corta las carnes blancas también. Al principio, yo corté las carnes rojas. Después de un tiempo, cuando quiso comerme una Whopper, ya no tenía el mismo sabor. Dios me comenzó a dar la victoria. Y después las carnes rojas. Y después vino el queso y lo demás. Creo que fue lo más difícil porque me encantaban las enchiladas de mi mamá. Pero hay quesos vegetarianos muy buenos también. Y ¿saben qué? Quizás tú dices, ¿pero qué voy a comer? ¿Sabes? Hay mucho que comer, como uno que es hispano. Frijoles, lentejas, garbanzos, tortillas de maíz, tortillas de harina integral. Uno puede comer tantas cosas como hispano. Chilaquiles, no tienen que tener queso, tostadas, sopes, arepas, pupusas. Mi esposa hace pupusas sin queso verdadero. Hay mucha variedad, hermanos. Hay leches hoy en día como de almendra, de soya, de coco, de nueces. Hay mucha variedad. Hoy en día se nos ha hecho más fácil que en cualquier otro tiempo de la historia. Hermanos, la invitación es que el Señor quiere darte la victoria. Pídele al Señor que te ayude con eso. No sea que venga el enemigo y te lleguen las enfermedades que prevalecen en este mundo. Inclinemos el rostro. Señor mío, te damos gracias que los consejos que tú nos das no siempre van a ser quizás los mensajes más suaves o más fáciles para seguir. Pero tú sabes que así como Jesucristo tuvo que también enfrentar este tipo de tentación para vencer, nosotros lo tendremos que hacer, pero Jesucristo nos da la fuerza para hacerlo porque Él ya venció al mundo y al enemigo. Padre mío, tú conoces nuestra debilidad. Tú conoces que esos alimentos también siguen siendo codiciables para el ojo. El mundo nos engaña sobre que estos alimentos son buenos para nosotros, pero vemos en tu Biblia, en el Espíritu de Profecía, Señor, que lo que tú nos ofreces es mucho mejor y es muy diferente a lo que el mundo nos ofrece. Padre, danos la victoria sobre esto. Danos la victoria un paso a la vez, Señor. Y si ya estamos caminando en tus caminos, ayúdanos a seguir, Señor, y a compartir este mensaje. Pido esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Tengan un lindo sábado.